Un silencio tenso se apoderó del amplio salón acristalado en el momento exacto en que todos notaron lo mismo. Algo no encajaba en aquella reunión tan estricta, tan formal y tan cuidadosamente preparada. Eran las 11 de la mañana, la luz del sol atravesaba las ventanas como cuchillas doradas, y en el centro de la mesa, el hombre que estaba a punto de hablar, Renato Valderrama, director ejecutivo de una empresa tecnológica en rápido ascenso, sostenía la mano de una mujer que no debía estar allí. No era su esposa. No era la dueña financiera de la compañía. No era la mujer que había financiado desde cero cada proyecto que ahora pretendían presentar ante inversionistas internacionales. Era otra. Una que sonreía demasiado. Una que parecía fuera de lugar, pero orgullosa de estar en un sitio que jamás le perteneció. Si estás disfrutando este inicio y crees en la bondad, en el respeto y en las segundas oportunidades, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal Rincón de la Bondad para más historias que tocan el corazón. Aquel amanecer había sido convencional para todos, menos para Elisa Mantcler, la multimillonaria que en ese momento, sin que nadie lo supiera, caminaba hacia el edificio con una calma que solo da la certeza del poder. No era la calma de la arrogancia, sino la de la verdad. Era la calma de una mujer herida, pero no rota, burlada, pero no vencida, subestimada por el hombre al que había entregado ciegamente sus mejores años, pero aún dueña absoluta de todo lo que realmente importaba. Nadie sabía que estaba por llegar. Nadie imaginaba que sus pasos resonarían como sentencia. Renato había decidido invitar a su amante, Dalia, a la reunión más importante del año. Quizá por capricho, quizá por ego, tal vez por la absurda necesidad de sentirse admirado por una mujer más joven, o quizá por esa cruel confianza en que Elisa jamás aparecería. Creía que podía manejarlo todo, que su esposa siempre estaría demasiado ocupada, demasiado elegante, demasiado por encima de los asuntos triviales como para notar su traición. Y sí, Elisa era una mujer ocupada, pero no por desinterés, sino porque había cargado sola con un imperio para que él pudiera sentirse el hombre que nunca fue. Mientras los inversionistas hablaban entre ellos y los asistentes acomodaban documentos y cifras en tablets y carpetas brillantes, Renato estrechaba la mano de Dalia, haciéndola sentir protagonista. Ella, joven, altiva y aparentemente segura, vestía un traje beige demasiado ajustado para un evento corporativo, luciendo como quien ignora la bomba emocional que está a punto de explotar. Sonreía porque no sabía. Sonreía porque nunca había visto a Elisa en persona. Sonreía porque el engaño, hasta ese minuto, había sido cómodo y secreto. Renato comenzó a hablar, tratando de sonar profesional, aunque su voz temblaba levemente de emoción y nervios. Explicaba proyecciones, estrategias, lanzamientos y alianzas. Era un hombre que creía tenerlo todo bajo control. Los presentes asentían, otros tecleaban en sus dispositivos, algunos miraban con curiosidad a la joven desconocida junto a él. Un murmullo casi imperceptible corrió por el ambiente cuando varios reconocieron que no era la esposa multimillonaria que aparecía en artículos empresariales. Fue entonces cuando las puertas automáticas se abrieron sin aviso. La luz del día entró con una intensidad casi teatral. Y allí, caminando con un ritmo firme, apareció Elisa Mantcler. Alta, elegante, con un traje blanco impecable que reflejaba la claridad del sol, con el cabello recogido y un porte que paralizaba a cualquiera. No necesitó alzar la voz. No necesitó hacer un gesto brusco. Su sola presencia silenció el salón entero. Renato se quedó helado. Dalia bajó la mano lentamente. Los inversionistas se incorporaron de inmediato, no por obligación, sino por respeto instintivo. Elisa avanzó hasta la mesa principal, mirando a cada persona con una serenidad que dolía más que cualquier grito. Se detuvo justo frente a su esposo y su amante, y por un segundo, el mundo se quedó suspendido. Había algo profundo en su mirada, no ira, no celos, no desesperación. Era decepción. Una decepción tan pura y tan fría que hizo que Renato tragara saliva con dificultad. Él abrió la boca para intentar decir algo, pero Elisa levantó ligeramente la mano, deteniéndolo sin siquiera tocarlo.
tomó la palabra con una voz suave pero firme, esa voz que los medios describían como la de una líder nata. Comenzó recordando a los asistentes que todo aquel proyecto, cada línea de código, cada esquema financiero, cada inversión inicial, cada riesgo asumido, había salido de su bolsillo, de su visión y de su disciplina. Comentó, con una precisión quirúrgica y sin alterar su tono, que había observado irregularidades en los últimos meses. Datos sospechosos. Movimientos poco transparentes. Deducciones que no cuadraban. ¿Y qué había investigado? No con detectives privados, sino con inteligencia, paciencia y acceso total a las cuentas que ella misma administraba. La sala entera escuchaba sin atreverse a respirar. Entonces, con la misma serenidad, añadió que sabía perfectamente que Renato había usado fondos de representación para costear viajes y encuentros con una persona ajena a la empresa. No mencionó a Dalia por nombre, pero la joven sintió la sangre abandonar su rostro. Elisa no lloraba. No temblaba. No se quebraba. Era una reina entrando a reclamar un trono que nunca debió ser cuestionado. Era una mujer mostrando que la fuerza no siempre grita, a veces, simplemente entra a la sala y domina cada rincón sin pedir permiso. Renato quiso intervenir, pero Elisa tomó el control total. Con documentos en mano, presentó su decisión, retiraba su inversión, congelaba cuentas conjuntas y transfería el proyecto a un nuevo comité liderado directamente por ella. Legalmente tenía el poder de hacerlo, y todos lo sabían. Lo hizo con elegancia, con claridad absoluta y sin caer en humillaciones innecesarias. Pero el mensaje quedó grabado: nadie traiciona así a quien construyó todo desde cero. Los inversionistas, impresionados, no cuestionaron su decisión. Sabían que la visión de Elisa garantizaba éxito. Ella agradeció su tiempo, indicó nuevas fechas y estructuras, y concluyó la reunión con una frase que quedó suspendida en el aire: las grandes edificaciones no se derrumban por tempestades externas, sino por grietas internas que se ignoraron demasiado tiempo. Dalia salió casi corriendo. Renato, en cambio, se quedó parado, pequeño, torpe, intentando procesar que, en un día cualquiera, su vida había cambiado para siempre. Durante meses se había sentido dueño de algo que nunca le perteneció. Se había creído imprescindible. Se había confiado demasiado. Y había perdido. Elisa se retiró sin mirar atrás. Salió al exterior, dejando que la luz del día cayera sobre su rostro. No era la imagen de una mujer abandonada, sino la de alguien que acababa de liberarse de una carga invisible. Mientras avanzaba por la acera elegante de la ciudad, diversas personas la saludaban con respeto. Ella, con una sonrisa leve pero auténtica, entendió que nada que valiera la pena se conseguía sin dolor, pero tampoco sin valentía. La historia no termina con ella destruida, ni resignada, ni amargada. Al contrario, comenzó a reconstruir su vida desde un lugar más honesto y luminoso. Se dedicó a proyectos sociales, creó becas para jóvenes talentos, abrió un centro de apoyo a mujeres emprendedoras y retomó sueños que había dejado en pausa por un matrimonio que solo ella había intentado sostener. Cada día se levantaba más fuerte, más ligera, más consciente de que amarse a uno mismo también es una forma de justicia. Renato intentó contactarla muchas veces. Nunca obtuvo respuesta. No porque ella odiara, sino porque entendió que no debía volver a abrir puertas que le habían arrebatado la paz. Él perdió la empresa, el prestigio y la confianza de quienes antes lo apoyaban. Ella ganó algo más valioso: claridad, dignidad y una vida que por fin le pertenecía. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal Rincón de la Bondad, donde cada relato busca recordarte tu valor, tu fuerza y tu capacidad de renacer. Por favor, escribe en los comentarios cómo te hizo sentir esta historia justo antes de que termine, porque al final, todos necesitamos un momento en el que la luz entre por la puerta y cambie todo. Y a veces, esa luz somos nosotros mismos. La mañana avanzaba con una claridad luminosa que contrastaba brutalmente con la tensión que flotaba en el aire.
El edificio empresarial en el centro de la ciudad se elevaba como un gigante de cristal, reflejando el cielo azul de un día aparentemente perfecto, aunque nada en el interior lo era. Renato Valderrama se ajustaba las mangas del saco con una inquietud que intentaba disimular, aunque su mirada insistía en buscar discretamente la reacción ajena ante la presencia de Dalia, la joven a la que había decidido llevar, casi exhibir, en la reunión más crítica del trimestre. Él sabía que era una imprudencia, pero su ego lo empujaba a actuar como si estuviera por encima de todas las consecuencias posibles. Dalia, por su parte, observaba todo con la mezcla exacta de inseguridad y falsa confianza que solo tienen quienes creen haber conquistado un lugar que no les pertenece. Caminaba junto a Renato con un paso demasiado ligero, como si no alcanzara a comprender la gravedad del entorno al que estaba entrando. Cada quien que la miraba, cada mirada perpleja, cada parpadeo incrédulo, alimentaba su sensación de importancia, y al mismo tiempo, esa punzada incómoda en el pecho de saber que algo no estaba bien, aunque se esforzara en ignorarlo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elisa Mantler sostenía entre sus manos una carpeta de documentos que contenía pruebas irrefutables. Pruebas que había descubierto sin lágrimas, sin gritos, sin confrontaciones, porque la vida le había enseñado que enfrentar la verdad con dignidad dolía menos que hundirse en una mentira cómoda. Su chofer la esperaba frente a la mansión, pero ella decidió conducir sola aquella mañana. Necesitaba sentir el control del volante, el peso exacto del camino bajo sus manos, porque el destino que se aproximaba exigía valor. La ciudad parecía moverse con una calma engañosa. Familias caminaban, autos avanzaban, vendedores ofrecían flores en las esquinas. Pero en el interior de Elisa había una tormenta perfectamente contenida. No era una explosión, sino una marea silenciosa que sabía exactamente hacia dónde se dirigía. De regreso en la sala de conferencias, los inversionistas comenzaban a inquietarse. Algunos se miraban entre sí con gestos discretos, preguntándose por qué la esposa multimillonaria de Renato no estaba sentada en su lugar habitual. Ella nunca faltaba. Nunca llegaba tarde. Nunca dejaba a otros hablar por ella en momentos cruciales. Su ausencia era un problema, un misterio y, sobre todo, un mal augurio. Nadie se atrevía a mencionarlo abiertamente, pero todos lo sentían. Renato pretendía compensar su nerviosismo hablando demasiado. Explicaba gráficas, citaba números, detallaba estrategias que él no había creado pero que intentaba presentar como propias. Cada palabra era un intento desesperado por mantener una imagen que se desmoronaba a sus espaldas sin que lo notara, y fue entonces cuando, justo en el crescendo de su discurso, ocurrió. Las puertas se abrieron. Sin anunciarse. Sin ceremonias. Sin ruido, más que el sonido suave de los talones de Elisa al avanzar sobre el piso pulido. La luz del día entró detrás de ella como si el sol mismo estuviera marcando su llegada. No caminaba rápido, pero cada paso tenía el ritmo exacto de alguien que no teme ser visto. Su traje color marfil parecía absorber la claridad y devolverla, envolviéndola en un aura que imponía respeto incluso antes de que pronunciara palabra. Renato sintió como el estómago se le encogía. Dalia bajó la mirada sin saber qué decir ni dónde esconderse. Los inversionistas, casi en sincronía, abandonaron sus sillas para saludarla. No era un gesto de cortesía, era reverencia. Elisa no miró a Renato inmediatamente. Observó la sala, analizó el ambiente, reconoció quién estaba de su lado y quién había decidido apostar por la apariencia antes que por la transparencia. Sus ojos eran un mapa de emociones contenidas, dolor, decepción, cansancio, pero también fortaleza. Esa fortaleza que aparece cuando una persona comprende que ya no debe demostrar nada a nadie. Cuando al fin posó la mirada en Dalia, no dijo su nombre, no hizo un gesto de desprecio, no describió su presencia como ofensa. Simplemente la vio. Y con esa simple mirada, Dalia sintió que su lugar allí se desvanecía, como si el mundo entero la estuviera cuestionando. Elisa tomó la palabra con calma y empezó a exponer la realidad. No acusó. No insultó. No dramatizó. Habló con hechos. Con pruebas. Con decisiones tomadas.
Era la voz de alguien que había llorado en silencio, que había sufrido sin testigos, que había descubierto una traición y que, aún así, quiso resolverlo con dignidad. Mientras hablaba, Renato comprendió que cada una de sus acciones, cada mentira, cada escapada, cada mensaje oculto, había sido descubierto. Sintió como la seguridad con la que había caminado toda la vida se le escapaba como arena entre los dedos. Él había tenido todo y lo había destruido por un impulso vacío. Elisa anunció que asumiría personalmente el control de la empresa y que su separación sería inmediata, clara y legal. Sin gritos. Sin pleitos. Sin un espectáculo barato. Su voz sonaba como una sentencia que no necesitaba juez. Y aún así, había compasión en ella, la compasión silenciosa que queda cuando alguien decide dejar ir no por odio, sino porque ya no vale la pena sostener lo roto. La reunión terminó, pero la historia no. Elisa salió del edificio y sintió por primera vez en meses que podía respirar sin sentir un nudo en el pecho. Caminó por la acera iluminada, oyó el sonido lejano de la ciudad, sintió que el sol acariciaba su rostro sin el peso de una sombra ajena. Era libre. No porque la hubieran traicionado, sino porque finalmente lo había aceptado y enfrentado sin miedo. Los días siguientes marcaron un renacer. Elisa se dedicó a proyectos que realmente la inspiraban. Recuperó la alegría de las pequeñas cosas, tomar café en la terraza por la mañana, leer bajo la luz del día, compartir tiempo con personas sinceras. Recuperó, sobre todo, la relación consigo misma, esa que había descuidado mientras intentaba salvar algo que ya no tenía remedio. Renato, en cambio, enfrentó la caída que nunca creyó posible. Sin la influencia de Elisa, sin su inversión, sin su credibilidad, descubrió que muchos le dieron la espalda. No porque ella lo ordenara, sino porque la lealtad verdadera no se compra, se inspira. Y Renato nunca había inspirado nada. Dalia desapareció de su vida tan rápido como llegó. No estaba preparada para enfrentar la realidad de un hombre que había perdido todo. Ella había perseguido brillo, no responsabilidad. El tiempo puso todo en su lugar. Elisa floreció. Renato se estancó. Y la vida, como siempre, siguió su curso, enseñando a cada uno la lección que necesitaba aprender. Quizás la enseñanza más poderosa fue que el amor propio no llega cuando todo va bien, sino cuando uno se enfrenta a una pérdida y descubre que sigue siendo suficiente, completo y digno de un futuro mejor.